Muy buenos días a todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y los saludo desde la Vicepresidencia de Promoción y Prevención de Positiva Compañía de Seguros S.A., la aseguradora de todos los colombianos. Los seguimos acompañando mediante el Plan Nacional de Educación Positiva Educa 2020. Es momento de seguir fortaleciendo nuestros conocimientos y todas las competencias del autocuidado y cuidado por los demás. Iniciamos nuestro taller denominado 10 recomendaciones prácticas en gestión de la salud musculoesquelética empresarial. Nos acompaña el experto Alejandro Orozco, fisioterapeuta especialista en ergonomía, prevención de riesgos laborales, máster en salud y seguridad en el trabajo. Alejandro, bienvenido. Hola, Alina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos el día de hoy. Te dejo entonces con nuestros asistentes. Perfecto, muchas gracias. Pues finalmente, parte digamos, de esta invitación, un poco por parte de Positiva, era tratar de comentarles como una manera muy práctica lo que hemos venido evidenciando frente al desarrollo de la intervención o todo el tema de la gestión ante problemáticas por desorden musculoesquelético. Y algo que de alguna u otra manera nosotros hemos venido identificando es que todo el tema de la problemática por desorden musculoesquelético, pues por supuesto que se ha venido desplazando pues un poco por el tema de las contingencias asociadas a las problemáticas de salud pública. Las empresas de alguna u otra forma están desplazando todos sus recursos y todos sus esfuerzos pues un poco para dar respuesta a otras problemáticas de salud. Y pues por supuesto, el tema de desorden musculoesquelético sigue creciendo, las condiciones de trabajo, pues obviamente para nadie es nuevo que pues han cambiado de una manera importante. Muchas de las condiciones de trabajo se han venido pues precarizando en términos de la asignación de personal, el tema, por ejemplo, de la asignación salarial, de los tiempos, por ejemplo, que están elaborando los trabajadores, de manera pues que finalmente poder entender de una manera práctica cómo se puede gestionar de una manera sencilla la salud musculoesquelética en las empresas, pues finalmente es como una tarea para todos. Voy a entonces a compartirles, voy a ocultar aquí mi cámara y voy a compartirles entonces de qué se trata el asunto. Dentro de esta invitación que me hace Positiva, pues realmente la lógica está centrada en que de una manera sencilla nosotros le podamos ir como contando aquellos pasos que de una manera rápida podría darnos soluciones asociadas al tema de la gestión en términos de la problemática musculoesquelética en nuestras empresas. De manera pues que lo que les voy a ir contando es como esos, digamos, como esos pequeños consejos, ¿cierto? Para que usted tenga en cuenta, para que usted como responsable del área de salud y seguridad en el trabajo tenga en cuenta, usted como trabajador, ¿cierto? Usted como de alguna u otra forma profesional que está metido dentro de este asunto. De manera pues que voy a empezar. Antes de comenzar, yo me puse a pensar, pues, cómo podríamos generar una temática que fuera algo novedosa, ¿cierto? Ya digamos como que todo el mundo ha venido hablando del tema
de los desórdenes musculoesqueléticos en función de la estructura de los programas de vigilancia o de los sistemas de vigilancia que algunos llaman, de manera pues que no pude escaparme de esa lógica, de ese ciclo de PHBA, ¿cierto? Trato de coger algunas cositas, pocas, pero también lo que hago es un poco volver a revisar qué ha salido y qué están diciendo, digamos, en otras latitudes frente al tema del control de los desórdenes musculoesqueléticos. De manera pues que hablo un poquito centrado como en esa planeación, ¿cierto? Y después empiezo un poco como a tocar aquellas de las tendencias de lo que están hablando muchos de los expertos en términos del control del riesgo. Ahorita particularmente muchos de los expertos y en algunas universidades y en algunos grupos, obviamente de ergonomía, vuelven otra vez a caer en el asunto y es que nosotros tenemos que volver a generar otra vez fortalecimiento en la gestión o en la autogestión por parte del trabajador, de generarle de alguna otra forma digamos, un inventario de conocimientos, ¿cierto? Un mundo de conocimientos para que pueda tener entonces en función a esto, digamos, como la habilidad, ¿cierto? Para ir entonces generando otro tipo de modos operatorios, otro tipo entonces, digamos, de ajustes frente a la presentación de riesgo. Ya con esta introducción entonces les voy a contar, ¿cierto? ¿Cuál es el primer paso en que nosotros deberíamos empezar, digamos, a prever cada vez que hablemos de la gestión de la salud musculoesquelética empresarial? Algo que nosotros hemos visto es que muchas veces en las empresas, y aunque ya estamos en este nivel, por ejemplo, del año, identificamos como una debilidad y es lo que está relacionado con ese paso uno. Y ese paso uno es, ojo, pilas, realice un inventario de la información con la que usted en la actualidad está contando. Esa información asociada a las condiciones de salud de su población trabajadora y de las condiciones de trabajo, ¿cierto? Muchas de las empresas que muchas veces nosotros terminamos asesorando tienen información muy limitada, ¿cierto? Pero la buena noticia sobre esto es que de alguna u otra manera nosotros siempre tenemos información como responsables, ¿cierto? Del área de salud y seguridad en el trabajo. Tenemos entonces aquellos casos de trabajadores que ya tienen, por ejemplo, algún tipo de proceso asociado a diagnóstico. Ya también sabemos esas áreas que antes de esta contingencia estaban generando problemas por sobrecarga de trabajo, por alteración de los mismos procesos, ¿cierto? También nos están llegando correos de aquellos trabajadores que dicen, oiga, mire lo que está pasando con nosotros, mire lo que está pasando con un área, de tal manera que usted lo que tiene que hacer es un inventario, ¿cierto? Mire qué es lo que tiene, mire aquellos, esa información que le va a permitir generar entonces una proyección no solamente de su plan de trabajo, sino de sus recursos. En esto es muy importante contarles y simplemente yo termino siendo otra vez reiterativo con este asunto y es que Positiva tiene unas herramientas muy sencillas de diligenciar en donde nosotros podemos ir haciendo un registro de la gestión, ¿cierto? De lo que nosotros hemos llevado en periodos anteriores, nos la va calificando y nos va generando gráficas maravillosas que de una manera muy sencilla nos va diciendo hacia dónde voltear los ojos, ¿cierto? En Positiva también hay herramientas un poco más avanzadas que nos ayudan entonces a caracterizar cuánto es nuestra población, cuánto es la gente que se está quejando, en términos de los procesos, cuál es esa gente de los procesos y qué es lo que está pasando con esos procesos, de manera pues que esta es la primera invitación. Su primer paso es sepa dónde tiene que fijar su primer pie, ¿cierto? En dónde de alguna u otra forma usted va a empezar a generar entonces información que le permita argumentar frente a la gerencia otro tipo de necesidades en función al cuidado de la salud de los trabajadores. Vámonos entonces para el segundo paso. El segundo paso es proyecte las estrategias en función a los recursos que usted tiene. ¿Qué es lo que nosotros estamos evidenciando ahorita con tantos cambios en términos de las condiciones de salud de los trabajadores y de las condiciones de trabajo? Y es que muchos de los responsables han tenido que volver a reorganizar y volver a reajustar casi que los recursos que tenían para su plan de trabajo. Y dentro de esto, algo que nosotros hemos evidenciado con preocupación es que muchas de esos recursos, ¿cierto? No están centrados en lo que yo tengo como responsable o como dueño de la empresa, ¿cierto? Muchas veces no contamos con el recurso humano suficiente, con el recurso técnico, ¿cierto? De tal manera que los poquitos recursos que podemos tener podemos malgastarlos, que hemos evidenciado en muchas de las empresas, y es que terminan, por ejemplo,
haciendo proyección de actividades de prevención y promoción que no tienen posibilidad de hacer trazabilidad, ¿cierto? Un poco tratando de atacar en algunos puntos, por ejemplo, lo que está hablando la gente en términos de riesgo psicosocial, dando un poco también de información sobre todo lo que está pasando en las estaciones de trabajo. En muchas, por ejemplo, de las empresas están mezclando todo lo que tiene que ver frente al manejo del riesgo biológico propio de la situación de salud de hoy, y sobre eso entonces meten desorden musculoesquelético. De tal manera que dentro de esto lo importante y el llamado aquí es: usted tiene que proyectar esas estrategias. Algo que nosotros estamos sugiriendo es, finalmente, si usted tiene muchos recursos, usted tiene entonces que planear en términos de control de esa población que usted tiene, de las condiciones de trabajo, de mirar entonces cómo va a ser entonces la intervención en función a la criticidad de esas condiciones de trabajo que usted está evidenciando. Y esto lo que hace es que me conduce al tercer paso. Y el tercer paso es muy importante. Algo que nosotros estamos hablando para tratar de estabilizar y dar respuesta a las condiciones de salud musculoesquelética de nuestra población es: oiga, usted tiene que priorizar la intervención sobre la presencia de casos de trabajadores que usted identifique como críticos o de población que usted haya identificado como crítica. ¿Qué es esto? En términos de dar respuesta al marco legal, algo que está pasando también ahorita es que en el caso, por ejemplo, de las empresas privadas, los mismos trabajadores se están quedando callados frente a la incidencia de nueva sintomatología y de nueva patología, entendiendo un poco lo que está pasando frente al tema de reducción de puestos de trabajo, de reducción de personal, ¿cierto? Pero también lo que nosotros entendemos es que sobre esto, en el caso, por ejemplo, de las entidades del Estado, los trabajadores han venido quejándose mucho más, ¿cierto? Aquellos que ya tenían algún tipo de diagnóstico, se les ha incrementado la sintomatología y la problemática, y ahorita es donde uno está viendo que finalmente empiezan a incidir otros factores asociados a digamos, a la presentación de desórdenes musculoesqueléticos, que está generando que nuestros casos que ya teníamos de alguna u otra forma identificados se estén complicando. ¿Qué implica esto? Que en estos casos, de alguna u otra manera, usted tendrá que hacer un seguimiento claro, que en ese caso del seguimiento usted no puede solamente dejarlo en términos de invitación a actividades de prevención y promoción, sino que usted tiene que empezar a verificar no solamente la forma en la cual está trabajando ese colaborador, sino que usted también tendrá que empezar a gestionar aquellas condiciones críticas asociadas al puesto de trabajo. ¿Qué es lo que nosotros usualmente estamos ahorita con estas características de trabajo estamos sugiriendo? Y es que usted tiene que hacer ese contacto directo con el trabajador, usted tiene que hacer un inventario, recuerde un poco todas las resoluciones que han venido surgiendo en este último periodo, de tal manera que usted de alguna manera tiene que dejar soporte y trazabilidad sobre la intervención que usted hace en este tipo de casos. Recuerde que en estos casos no solamente es que usted genere cambios, sino que usted tiene que verificar que esa persona esté generando esos tipos de intervención que usted le está diciendo, y deje eso por escrito, que de alguna u otra manera usted pueda dar respuesta, ¿cierto? En términos del control, no solamente de la condición de riesgo, sino en términos de la forma de trazabilidad y de registro sobre esta población. Eh, ¿Cuál es el cuarto paso? Un poco viendo cómo se está presentando, digamos, las formas de comunicación a nivel organizacional, en donde de alguna u otra manera aquellas empresas que se fueron, por ejemplo, para hacer trabajo en casa, en donde todos ya estamos dispersos y en donde finalmente los trabajadores ya no tienen esa posibilidad de generar, digamos, ese tipo de canales directos con las áreas de salud, de seguridad en el trabajo o con sus jefes, pues finalmente algo que nosotros hemos identificado en la realidad es que la gente está diciendo es: oiga, pues a mí me mandaron a hacer trabajo en casa, pero yo no tengo con quién comunicarme. Yo he mandado correos y no me responden, ¿cierto? Y algo que nosotros hemos identificado como una estrategia valiosa, que en muchas de las empresas que nosotros estamos atendiendo la estamos instaurando, y es que usted, en términos a esos recursos que tiene, deje espacio para que de alguna u otra forma esos trabajadores puedan acceder a los servicios de su área de seguridad y salud en el trabajo. Disponga tiempos de profesionales y que la gente sepa que ahí lo pueden contactar. Esto no solamente habla bien de su gestión,
sino que finalmente esto le permite también generar y recoger digamos, los inconvenientes que se están presentando. Es una manera temprana de que usted pueda empezar a medir la problemática y esto le permite anticiparse, ¿cierto?, a otro tipo de problemáticas asociadas a la cultura organizacional, al tema del clima organizacional, en términos de las condiciones que le están refiriendo los trabajadores y finalmente esto le genera a usted otro tipo de posibilidades para que usted genere canales directos de información a la gerencia. Aquí hay algo muy importante que nosotros tenemos que tener en cuenta en estos 4 pasos y es que algo en términos, por ejemplo, de la lógica de lo que se espera frente a la gestión de la salud musculoesquelética es que usted todo el tiempo tenga argumentos con los cuales usted se pueda presentar frente a la gerencia y usted desde su área, ¿cierto? Usted como gerente pueda de alguna u otra manera empezar a generar, por ejemplo, desplazamiento de recursos para este tipo de situaciones que se están viendo. Algo que está pasando en la actualidad es que ahorita el área de seguridad y salud en el trabajo, pues claro, está siendo muy útil para ciertas cosas, pero en algunos momentos vuelvo a decir es, oiga, con esta situación económica que estamos viviendo, pues finalmente yo lo que tengo que hacer es recoger recursos, nos quitan recursos, están sacando gente de las áreas de seguridad y salud en el trabajo y finalmente lo que usted necesita es argumentar en qué momento necesita otro tipo de estudios, otro tipo de diagnósticos. Muchas veces en las gerencias se entienden que finalmente nosotros estamos aislados y nosotros somos el canal directo en el cual nosotros les estamos presentando a ellas las necesidades y tenemos que bajar a eso de una manera clara. Por eso el hecho de que usted estructure canales de comunicación con sus trabajadores no solamente le permite a usted generar razones ante la gerencia, sino que aquí hay una cosa digamos, muy práctica que hemos identificado en la realidad. Y es que también eso le permite a usted crear actividades o generar estrategias que generen sentido dentro de los trabajadores. Algo que nosotros estamos viendo en el caso de muchos trabajadores que dicen, oiga, es que a mí me están cuadrando actividades de psicosocial, encima de eso me manda a los grupos primarios y ahora usted me está invitando a actividades físicas. Y veo que finalmente esto no le está pagando, no le está pegando ni a riesgo psicosocial, ustedes me están mandando más trabajo y encima de eso me dice que venga, participe de la actividad de rumba, que eso le va a ayudar. De tal manera que cuando usted estructura esos canales también entiende qué está pasando afuera con esa población y también usted puede interpretar la percepción que ellos tienen frente a esas condiciones de trabajo. Bien, vámonos para el paso 5. Hay algo que me gusta mucho de digamos, de este paso, y es que un poco tratando de analizar las tendencias de algunas conferencias en las cuales uno asiste, ahorita todos estamos asistiendo a webinars por todo lado, en todos los lugares del mundo, algo que están diciendo los expertos y un poco centrados en la experiencia de lo que está pasando con estas situaciones de salud pública es que finalmente lo que nosotros tenemos que hacer como responsables del área de seguridad y salud en el trabajo es empezar a generarle al trabajador un repertorio de conocimientos que le permitan identificar y autogestionar todos los tiempos de exposición asociados a su trabajo. ¿Qué es eso? Finalmente, lo que uno entendería es que el trabajador de alguna u otra manera tiene que tomar la decisión entendiendo que no solamente es él el que va a tener la posibilidad de controlar en qué momento se retira de factores de riesgo psicosociales, que es lo que ahorita nosotros estamos evidenciando de manera importante, sino en qué momento se levanta de su estación de trabajo, ¿cierto? En qué momento él identifica que parte de su problemática podrá estar asociada a sus factores de riesgos individuales. De tal manera que en este caso el paso 5 es muy importante porque nosotros ya no estamos pendientes con el trabajador, ¿cierto? Si alguien recuerda en alguna de las charlas anteriores en las cuales Positiva me invitó, yo les decía que esta lógica ahorita de gestión de riesgo está cambiando las figuras de esa paternalidad que generábamos nosotros como empresa frente a los trabajadores, en donde finalmente llegaba entonces el profesional a las 10 de la mañana, entonces todo el mundo se levanta, por favor, todo el mundo levante las manos, vamos a hacer pausas activas, en fin, todos vamos entonces a aprender a hacer entonces desayunos saludables. Este tipo de cosas ya han cambiado por las lógicas de trabajo y finalmente ahorita lo que nosotros entendemos es que no solamente esa gente que se fue para el trabajo en casa, sino finalmente la gente que está ahorita en las empresas, lo que uno evidencia es que los tiempos de exposición se han incrementado
un poco lo que dentro de esta misma lógica empezamos a identificar es que las tareas se han intensificado y dentro de esa intensificación implica que usted tiene que hacer mayor número de acciones, mayor número de tareas, se están reduciendo los grupos de trabajo asociados a las líneas de producción. En las áreas, por ejemplo, del sector servicio, lo que nosotros entendemos que se han incrementado los tiempos de los turnos de tal manera que ahorita todos estamos centrados en dar contingencia en función a empujar la economía en la empresa en la cual estoy, en función a atender a mis pacientes, en función a dar respuesta entonces a los procesos que me están llegando todos los días, aunque esté trabajando en casa, de tal manera que usted tendrá que generar estrategias que le permitan a ese trabajador, ¿cierto? Dar elementos, ¿cierto? Para decir, hasta acá yo puedo y tengo que retirarme, ¿cierto? De esa condición de riesgo porque siento que me está generando algún tipo de impacto negativo. Bien. Vámonos para el siguiente paso. El siguiente paso, yo voy a, discúlpeme, yo voy a tratar de cerrar acá. Discúlpenme porque no alcanzo a ver, ya. Eh, necesito, ya, aquí es. Ya, gracias. Entonces, un poco en este sexto paso, lo que nosotros estamos recomendando es que finalmente los responsables del área de seguridad y salud en el trabajo tienen que empezar a tomar la temperatura de una manera temprana frente a aquellos signos y aquellos agentes precursores de afectación psicosocial. Algo que de alguna u otra manera está pasando en la actualidad y ahorita les voy a contar parte de esas experiencias es que independientemente del sector económico en el cual usted se encuentre, parte de la problemática está centrada en que los individuos están sintiendo no solamente los efectos fisiológicos del estrés, ¿cierto? Los efectos fisiológicos un poco de la sobrecarga de trabajo, un poco el tema de asumir todas las desviaciones propias de lo que ha pasado con las condiciones de trabajo, de tal manera que ustedes, que otra vez vuelve a aparecer, pero pues ¿qué hacemos? Es lo que ahorita están diciendo los expertos. El tema de la afectación psicosocial termina siendo un factor que cada vez tiene mayor relación epidemiológica con la presentación no solamente de desórdenes musculoesqueléticos, sino de muchas de las patologías a nivel digestivo, a nivel respiratorio, ¿cierto? A nivel metabólico, de tal manera que en ese paso 6 lo que nosotros le estamos diciendo es, usted como responsable del área tiene que desarrollar estrategias que de manera temprana, ¿cierto? Sean más rápidas, sean más ágiles y que le permitan a usted tomar esa temperatura de lo que está pasando con la gente. Ahora sí, finalmente lo que nosotros estamos haciendo, ¿cierto? Dentro de nuestra consultoría es finalmente aprovechando actividades asociadas, por ejemplo, a la condición de su puesto de trabajo, al tema de la asesoría puntual sobre estilos de vida saludables, sobre factores de riesgo asociados o comorbilidades asociadas, por ejemplo, a otro tipo de patologías, empezar a identificar, ¿cierto? Esto lo estamos haciendo en compañía también de psicólogos o también con asesorías de alguna manera en la cual a nosotros que somos de otras áreas nos dicen, oiga, cuando usted identifique gente que tiene la habilidad emocional, gente que termina siendo agresiva, gente que de alguna u otra manera no quiero atenderlo y que de alguna manera, a pesar de que usted lo busca, no es fácil encontrarlo, pues es importante que usted empiece a desarrollar entonces como esos asteriscos sobre esos trabajadores, ¿cierto? Esos asteriscos en donde finalmente lo que le está diciendo un poco el sistema de información y lo que le está diciendo la realidad es pilas. Usted tiene que empezar a mezclar a aquella gente que tiene sintomatología musculoesquelética con aquella gente que de alguna u otra forma está generando mayor condición digamos, o mayor presencia de riesgos psicosociales. En la vida anterior, que es como yo le llamo, lo que nosotros estábamos haciendo es que de alguna u otra manera nosotros empezamos a identificar esas áreas que empezaban a puntear de manera más importante o de manera más crítica en todo el tema de la información de los riesgos psicosociales y lo empezábamos a mezclar con esa sintomatología que nosotros lo estábamos viendo. Pues ahora lo que nosotros estamos viendo es que ya no hay tiempo para hacer, por ejemplo, la aplicación de ese tipo de sintomatología, de la aplicación de ese tipo de herramientas. Entonces nos toca empezar a desarrollar información que sea más ágil, que sea más rápida, que a mí me permita actuar de manera más temprana frente al tema de la afectación psicosocial y la relación de eso con todo el tema de la somatización a nivel musculoesquelético. Vámonos entonces para el siguiente paso. Bien, en este punto
Algo que nosotros estamos evidenciando por parte de muchos de los responsables del área de seguridad y salud en el trabajo y también diríamos que por parte de las empresas es que están pidiendo más actividades, ¿cierto? Nos están solicitando más actividades, nos están diciendo que ahorita, pues finalmente uno de los factores de riesgo es el psicosocial, el tema, por ejemplo, que la gente se está enfermando más. Entonces yo necesito que usted me proponga más actividades. ¿Cierto? Entonces, dentro de esto, inmediatamente lo que nos dijeron es, no, mire, es importante que usted me mande videos. Yo quiero videos en los cuales toda la gente aprenda a hacer ejercicios para prevenir la fatiga visual. Ahora quiero entonces un video de una profesional en el área en donde le enseñe entonces cómo empezar a hacer movilización del cuello. Ahora quiero que me haga unas jornadas grandes de pausas activas. Mire, la gente necesita empezar a interactuar más con sus familias, entonces empiece a proponer actividades de rumba. ¿Qué estamos evidenciando con esto? Que finalmente en esa lógica de estos pasos que yo les estoy comentando, empiezan a verse estas actividades y es claro que son actividades aisladas. Son actividades que aunque son de prevención y promoción, ¿cierto? Que son válidas, terminan siendo aisladas y que de alguna u otra manera, cuando usted como responsable del área, cuando usted obviamente como profesional que está trabajando en esto, no tiene cómo insertar dentro de ese sistema de información. Es claro que antes nosotros teníamos un poco la excusa de la firma del trabajador y eso a mí me permitía entonces empezar a generar entonces indicadores de cobertura de una manera sencilla. ¿Mm? Pero lo que nosotros entendemos es que ahorita las cosas están cambiando. Ahorita el tema del control, ¿cierto? De la población que está asistiendo, pues usted no lo puede verificar. Algo que está pasando es que la gente dice, sí, yo me conecto, me ponen ahí entonces en la pantalla, me quitan el sonido y siguen trabajando y usted no sabe siquiera si está participando dentro de las actividades. De manera particular, nosotros, y es el espacio para comentarlo, para aquellos responsables del área, ¿cierto? Y aquellos gerentes, nosotros en Positiva hicimos un estudio asociado, por ejemplo, al impacto de esas actividades de prevención y promoción y un poco dentro de esto hicimos énfasis en el impacto que tenía sobre los desórdenes musculoesqueléticos las pausas activas. Detrás de esto hay un cuerpo teórico importantísimo. Finalmente, en la investigación que nosotros en ese momento hicimos para Positiva, lo que nosotros identificamos es que las pausas activas no sirven, y ustedes ya en algún momento lo han identificado, no sirven para generar entonces un control de la sintomatología, ¿cierto? No sirve para generar entonces como control sobre las alteraciones estructurales que se van dando en los tejidos. Y esto nos preocupa porque finalmente ahorita la tendencia es que ya no es pausas activas, sino pilas. Saben que ahorita la moda es, vamos a hacer entonces escuelas terapéuticas, llaman otros. Nosotros en Positiva tenemos el programa que se llama Programa de Actividades Terapéuticas, ¿cierto? El cual también tiene su metodología y demás. Pero finalmente dentro de esto, algunos, por ejemplo, de los profesionales del área de la salud que están dentro de las empresas, esperan que simplemente con 2 veces que yo asista, con 3 veces que pueda asistir a mi trabajador, yo ya evidencie cambios de su diagnóstico, de su sintomatología y yo ya esperaría entonces que esa persona salga dentro de ese grupo de trabajadores críticos que yo tengo. No está pasando así, no tiene sentido, ¿cierto? Eso no me está permitiendo generar de alguna otra manera impacto, ¿cierto? Muchos de nosotros lo que estamos haciendo es generando de alguna otra forma estas actividades, pero no estamos generando control sobre las condiciones de riesgo que terminan siendo más importantes. Algo que nos están diciendo los trabajadores es, oiga, estas actividades de PIP, de prevención y promoción, no me están sirviendo porque es que finalmente a mí lo que me afecta es la carga de trabajo. Algo que nosotros hemos identificado en los grupos que hacemos muchas veces de las actividades con nuestros trabajadores es, oiga, y en lugar de que usted me haga la pausa activa, más bien, ¿por qué no habla con el responsable de salud y seguridad del trabajo y le dice que a nosotros nuestros jefes nos están buscando después de las 8, estamos trabajando los fines de semana, encima de eso nos están mandando a hacer más procesos, de tal manera que un poco lo que nosotros intentamos acá, o lo que yo intento mostrar en este paso 7 es pilas con esto, porque finalmente no le están permitiendo trazabilidad
no están generando sentido dentro de los trabajadores y no está siendo aprovechado, de tal manera que esto termina siendo un recurso que en muchos de los aspectos, pues obviamente de control de los recursos, pues termina desperdiciándose. Bien, vámonos ahora entonces para el paso 8. Y aquí es algo pues bastante, digamos, algo que nosotros identificamos en el caso de desorden musculoesquelético, y por eso yo les decía al principio, es, aunque uno trata de buscar más información, ¿cierto? Realmente no ha salido nada, digamos, nada novedoso. Pero finalmente parte de este asunto y la tendencia, como yo le decía de muchos de los expertos, es que tenemos que generar otro tipo de sentido y otro tipo de percepción de riesgo y otro tipo de gestión dentro de nuestros trabajadores. Para todo el mundo ya es claro que pues, es evidente que el tema del acondicionamiento físico termina siendo una de las estrategias más efectivas para el control de desorden musculoesquelético. Pero finalmente hay algo que nosotros estamos identificando acá. Y es que dentro de esto la lógica de los profesionales que están trabajando en el área, ¿cierto? Así como la lógica de los responsables del área de seguridad y salud del trabajo es, venga, invéntese entonces unas actividades y usted entonces póngalos a mover y dentro de esto es importante que usted le diga entonces cuál debería ser entonces la frecuencia para que lo haga en la casa, en fin. ¿Qué es algo importante que nosotros tenemos que señalar para nuestros trabajadores? Y es que, en efecto, como ustedes conocen, parte de la problemática de los desórdenes musculoesqueléticos está asociado y que en estos momentos, hago el paréntesis, está asociado a la disminución del consumo de oxígeno, pues obviamente es el sedentarismo como ustedes lo conocen. De tal manera que nosotros como responsables en términos de la mejoría de la salud musculoesquelética, tenemos que explicar a los trabajadores que con que usted vaya a caminar, ¿cierto? Y que se dé la vuelta a la cuadra, claro que se ayuda, ¿cierto? Claro que usted mejora parte de la circulación. Por supuesto que el hecho que usted haga actividad aeróbica le ayuda a regular y a equilibrar el metabolismo para que de alguna u otra forma usted no tenga, por ejemplo, tanto depósito de toxinas en sus estructuras osteomusculares. Pero aquí hay algo importante que haría parte también de la gestión de los profesionales que trabajan en este tema, y es que usted tiene que decirle que si esa persona sigue estando quieta y no desarrolla estrategias o no desarrolla rutinas de fortalecimiento muscular, un poco de estimulación de aquellas estructuras que generan estabilidad en muchos de los segmentos del cuerpo, no pasa nada. En los últimos artículos que están saliendo frente al tema de fisiología en desorden musculoesquelético, dicen que se tiene que combinar las dos estrategias. No tiene sentido de que usted solamente haga la bicicleta estática, de que usted se suba a su banda sin fin y que simplemente suba, si de alguna manera usted no está generando activación de las fibras musculares. Usted tiene que empezar a generar otros tipos de metabolismos en su sistema, ¿cierto? Como el anaeróbico, ¿cierto? Que está asociado a esos ejercicios de potencia. Ahí se lo dejo. Implicará entonces que finalmente dentro de esa sensibilización que nosotros hacemos con los trabajadores, les expliquemos que existen dos elementos para el control de desorden musculoesquelético. Y aquí hay un dato más importante. Algo que nosotros estamos evidenciando en este tema de la presentación de los desórdenes musculoesqueléticos asociados al trabajo, ¿cierto? Es que cada vez más hay relación genética frente a la génesis de los desórdenes musculoesqueléticos. No todos desarrollamos los mismos desórdenes musculoesqueléticos ni con el mismo tiempo de exposición, lo que implicaría entonces que nosotros cada vez tenemos que enseñarle al trabajador a que gire sus ojos, a que voltee sus ojos a los factores de riesgo de tipo individual. Claramente el tema del sedentarismo termina siendo uno de los aspectos más críticos, pero hay algo que nosotros también entendemos acá y es que de alguna u otra manera esto tiene que empezarse a mezclar con esas estrategias de gestión, ¿cierto? Y con esas estrategias un poco de control de aquellos factores de riesgo de tipo psicosocial. Muchas veces lo que nosotros entendemos es que aunque la persona, ¿cierto?, desarrolla algún tipo, por ejemplo, de actividades asociadas, por ejemplo, a mejorar sus factores de riesgo, sedentarismo, tiene muy mala gestión en función al estrés y empieza a generar otro tipo de cascadas a nivel fisiológico, a nivel hormonal, que hace que de alguna u otra manera empiece a caer en ese círculo de desorden musculoesquelético. Solamente para cerrar este paso y digamos como para hacer énfasis es
usted sí tiene que enseñarle a la gente que el hecho de la pausa activa, de que haga una pausa activa, que se levante, pues no le va a servir, que el hecho de que salga a la cuadra a darse la vueltica o al parque, sí le sirve, pero espere porque no le sirve del todo, ¿cierto? Y recuerden que la tendencia en esto, como lo que nosotros estamos evidenciando, es que nos quedemos más tiempos encerrados en nuestras casas, en que finalmente las empresas no van a abrir de manera temprana otros puestos de trabajo y otras estaciones para tratar de disminuir la carga, el ritmo, la cadencia de lo que esperan, por ejemplo, sus procesos de producción, de tal manera que aquí es donde empieza, ¿cierto?, el papel casi que relevante suyo como profesional del área de la salud y seguridad en el trabajo, tratando de hacerle entender al trabajador que en las manos de él también el tema de la perdurabilidad y de la salud de él, de su entorno laboral. Vámonos entonces ahora para el paso 9. El paso 9, hay algo que está en tendencia casi que hace, yo diría que hace aproximadamente unos 5 años, y es que finalmente dentro del tema de la intervención de los dolores musculoesqueléticos o de las alteraciones musculoesqueléticos es ese tema de la gestión. Ahorita todo tiene que ver con la gestión. Y un poco lo que nos están diciendo es, usted también tiene que enseñarle a ese trabajador, ¿cierto? A ese compañero suyo, a ese grupo crítico, a que ellos gestionen, aunque que ellos autogestionen el disconfort o el dolor musculoesquelético. ¿Qué es eso de autogestionar el dolor? Autogestionar el dolor es que finalmente yo tengo que darle siempre un inventario de conocimientos, un repertorio de conocimientos al trabajador para que sepa, por un lado, qué es lo que lo está causando, ¿cierto? Y que de alguna u otra manera él pueda empezar a tomar acciones de manera temprana sin necesidad de recurrir a otros actores de la cadena. Sencillo, si yo entiendo y si yo le explico al trabajador que finalmente en el caso de esa molestia está asociado básicamente a que las estructuras de su espalda están recibiendo mucho peso, entonces ella entenderá que podrá estar asociado a su silla, que podrá estar asociado básicamente a la forma en la cual tiene su computador y que dentro de eso también yo podría entonces enseñarle a él que empiece a identificar otros factores de riesgo, a que él se conozca de una manera más clara y que él tenga otro tipo de herramientas para saber y que él pueda decir, sabe que este dolor que yo tengo en el hombro no es por el manejo del computador, es porque yo puedo somatizar usualmente cuando tengo mucha tensión asociada a mi trabajo, asociada, por ejemplo, con lo que pasa en mi familia, y lo que hago es que usualmente descargo, ¿cierto?, todo el tipo de la somatización a nivel de tal segmento del cuerpo. Que yo entienda que de alguna u otra manera, cuando yo puedo generar, digamos, esa identificación del dolor es, oiga, esto es fatiga y al otro día me levanto y se me pasa, o que de alguna otra forma levante la mano, prenda bandera y diga, ¿sabe qué? Esto es un dolor y puede ser que algo en mi estructura no está funcionando, no me estoy moviendo bien, cuando subo el brazo yo siento que me está molestando y que diga, oiga, esto no es por estrés, ¿cierto? De igual manera, algo que nosotros estamos ahorita generando de manera enfática es el trabajador tiene que saber qué hacer. En los módulos anteriores que editamos dentro de este digamos, segmento grande de formación para todos, para todas nuestras empresas, yo les contaba que el trabajador tiene que saber qué hacer cuando tiene el espasmo ahí montado, ¿cierto? Oiga, póngase hielo. El hecho de que usted sepa cómo dormir cuando le está doliendo la espalda, en donde usted tiene que ponerse una almohada entre las piernas, el hecho de que usted sepa que de alguna otra manera, en el caso, por ejemplo, de mayor inflamación en el cuerpo, también tiene que ver con su alimentación. Conózcalo, ¿cierto? Porque finalmente, como se está moviendo ahorita las condiciones de salud pública, ustedes saben que finalmente no es tan sencillo que nosotros recurramos a las EPS, que finalmente los canales que nosotros tenemos abiertos no nos dan la posibilidad para mandarle un fisioterapeuta a cada trabajador, ¿cierto? De tal manera que lo que nosotros sí tenemos que enseñarles a ellos a que gestionen esa condición de disconfort musculoesquelético. Solamente para terminar con este paso nuevo frente a a la gestión del disconfort del dolor musculoesquelético, también está centrado para aquellos trabajadores que están directos y que están en una línea de producción, en donde finalmente lo que ahorita nosotros estamos entendiendo es que la percepción de riesgo está cambiando.
Nosotros como trabajadores estamos haciendo ahorita más esfuerzos porque finalmente lo que a nosotros nos interesa es empujar para que la empresa salga, ¿cierto? De tal manera que yo me esfuerzo más, yo me quedo más horas trabajando, ¿cierto? Si yo siento que me está doliendo la espalda, pues ya el otro día puedo ir, pues ahorita lo que me interesa es que también a mí, ¿cierto? Me protejan y pues que no me vean como un trabajador problemático. Y también usted tiene que identificar para que ese trabajador sí genera resiliencia y entienda por qué es, pero que el mismo trabajador empiece a generar ese nivel máximo de aguante. Así que téngalo también ahí en cuenta. Y vámonos entonces ahora con el último paso. Un poco, si ustedes ven dentro de esta lógica, antes de pasar al último paso, y si ustedes se paran de pronto en estos primeros 3 pasos, está centrado un poco como lo que yo les decía en esa planeación, ¿cierto? En donde de alguna u otra manera lo que yo les estoy diciendo es pilas. Usted no puede empezar a generar actividades sin tener una lógica de lo que tiene en términos de esos diagnósticos, de poder centralizar entonces cuáles son esos grupos críticos, ¿cierto? De que usted de alguna u otra manera pueda generar entonces una relación clara frente a la proyección de esas estrategias con respecto a los recursos. Pilas porque finalmente pueda que usted tenga muy pocos recursos y que usted tenga que solicitar más recursos frente a su gerencia y usted no lo podrá hacer si usted no tiene un inventario claro de cuál es su problemática en función a lo que pasa con la salud y con la condición de trabajo de sus trabajadores. Y un poco lo que ustedes ven a partir del tercer al quinto paso está centrado en esas lógicas que ya están centradas básicamente en una gestión rápida, en una gestión sencilla, en donde de alguna u otra manera, si ustedes ven y se pasan, por ejemplo, al paso 6 y al paso 7 es pilas porque nosotros tenemos que tener la capacidad de reaccionar de una manera rápida, de empezar a generar cambios en la intervención y a medir la temperatura, ¿cierto?, de lo que pasa con nuestros trabajadores de una manera rápida. Algo que finalmente nosotros estamos evidenciando acá es que muchos de los responsables de las áreas de salud y seguridad en el trabajo están diciendo, no, yo tengo que medirlos a todos, yo necesito hacerles inspecciones a todos para saber todos cómo están en su casa. Pilas con esto, porque finalmente un poco lo que nosotros estamos diciendo es, señor, usted le va a cambiar las condiciones de trabajo en casa, ustedes a todos les va a hacer asesorías, ustedes a todos les va a hacer seguimiento sobre condiciones de salud. Si tiene los recursos, yo lo apoyo, pero finalmente sobre esto es, mire los términos de tiempo, mire si es realmente eficiente que usted gaste tanto tiempo y tantos recursos para mirar acciones que finalmente, para mirar problemática, sabiendo que no va a poder desplegar acciones. Entonces, es un poco la lógica, ¿cierto? Un poco en términos de esa secuencia de lo que yo le estoy diciendo. Y ya con esto me voy a dirigir a ese paso 10. Algo que pasa usualmente en todos los sistemas de información, en todos los programas de vigilancia epidemiológica, es que nosotros siempre tenemos debilidades frente a ese tema de realizar el registro de todas las informaciones, de todas las acciones y de todas las estrategias que yo he desplegado en mi gestión. Y algo que nosotros estamos identificando acá es que muchas veces en las empresas, ¿cierto? Y otra vez hablo de lo que pasaba en la vida anterior, lo que nosotros manejamos eran bases de datos que eran tremendamente pesadas, en donde finalmente entonces teníamos bases de datos en donde se desplegaba todas las condiciones de riesgo asociadas a las estaciones de trabajo, a los procesos, dentro de eso entonces empezábamos a ponerles metodologías y demás, entonces implicaba que de alguna u otra forma había un proceso muy largo para poder dar resultados y poder dar diagnósticos. Y finalmente, algo que nosotros también identificamos frente al tema de la debilidad de muchos de los actores en el área de salud y seguridad en el trabajo, y es que sus sistemas de información no están creados para generar de una manera rápida registros sobre el seguimiento de lo que está pasando con la gente. ¿Qué es lo que nosotros estamos evidenciando? Y es que de alguna u otra manera lo que yo entiendo es que entonces a mí mi jefe del área de salud y seguridad en el trabajo me mandó a hacer entonces actividades terapéuticas. Yo solamente alcancé a hacerle al trabajador 2 actividades terapéuticas, pero supuestamente son 10, ¿cierto? Sobre eso veo que no hay ningún cambio. Y finalmente me desgasto en el día a día y todo lo que tiene que ver con el seguimiento de la condición de salud de esa persona no quedó en ningún nivel, no quedó clasificado. Y por otro lado, todo el tema de la trazabilidad que se viene dando termina siendo precaria.
¿Cuál es el llamado un poco frente a estas condiciones de optimización de recursos, de agilidad de la información? Y es que nosotros tenemos que tener bases de datos, tenemos que tener sistemas de información que nos boten la información de una manera rápida. Que si finalmente yo necesito generarle algún tipo, por ejemplo, de señalamiento a alguna población que sea crítica, no me genera tantos trastornos, ¿cierto? Y que yo no tenga entonces que llamar al super experto, ¿cierto? Para que me pueda diagnosticar qué es lo que está pasando, sino que yo como administrador, yo como ingeniero, yo como responsable del área que soy contador, ¿cierto? Que ni siquiera tengo formación, yo pueda entender hacia dónde tiende la problemática simplemente mirando esas bases de información. De tal manera que finalmente ese paso 10 es pilas. Cualquiera de estos pasos que nosotros les estamos mostrando acá desde Positiva el día de hoy, tiene que permitirle a usted un registro. Todas las acciones que usted genere sobre el trabajador, no solamente en términos de formación del trabajador, sino en términos de cambio sobre la condición de trabajo y de salud, usted tiene que tenerle un seguimiento y le tiene que dar la posibilidad de reclasificar a ese trabajador. Y lo último que uno espera sobre esto es pilas. Si usted esa base de datos no le permite dar una trazabilidad, una vista global de lo que está pasando con su población, no le está dando información suficiente. De manera pues que un poco estos son los pasos que nosotros les estamos proponiendo para promover la salud musculoesquelética a nivel empresarial. De alguna manera, lo que yo les decía era, cuando a mí me proponen volver a dictar una temática, yo digo, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando afuera. La mala noticia es que no ha cambiado mucho, ¿cierto? Un poco lo que les decía es pilas, porque ahorita todo está centrado en el tema de autogestión, ¿cierto? Del trabajador, ¿cierto? En términos de fortalecer esa percepción de riesgo para que el trabajador genere estrategias que sean más efectivas en el control de riesgo. Pero finalmente aquí hay algo que me parece muy valioso de estos 10 pasos. Y es que aunque pueda que sea repetitivo con algunas de las acciones que nosotros manejamos en los programas de vigilancia, en términos de gestión de nuestro sistema de salud y seguridad en el trabajo, aquí hay algo que termina siendo cierto y es que cuando nosotros como consultores, cuando nosotros como auditores vamos a ver esto en las empresas, hay muchos de estos pasos que no están. Y hay mucho dentro de la lógica que tienen los responsables de esto que se saltan estas sugerencias. De manera pues que esta es la información. Ya con esto estaría terminando. Voy a dejar entonces estos 12 minuticos, 10 minuticos para preguntas, Lina. Entonces ya estoy abierto. Cualquier inquietud, entonces las escucho. Claro que sí, Alejandro. Agradecemos tu valiosa intervención. Gracias por compartir todos tus conocimientos en este importante espacio educativo. Vamos a responder algunas preguntas de los asistentes. La primera es la siguiente. ¿Cómo se debe realizar la trazabilidad de las estrategias mencionadas? Bien, digamos ahí un poco lo que me están preguntando es, venga, hábleme de una manera más clara y bájeme esta vaina, digamos, en blanco y negro. Qué es lo que yo les sugiero como consultor en este tema? Y es que finalmente no es necesario que usted tenga, por ejemplo, un poco de hojas en donde por un lado está la información del trabajador de salud, entonces aquí apliqué la encuesta de morbilidad. Aquí entonces tengo todo el tema de las valoraciones médicas ocupacionales. No es necesario que usted tenga tanta cúmulo de información en bases de datos. ¿Qué es lo que yo le sugiero? Y es que se acuerdan en ese paso en donde yo le decía, empiece por la población crítica. Y cuando usted le dice población crítica, es en esa base de datos en Excel, señálela porque es crítica. Y sobre eso, en ese plan, en ese tipo de proyección de estrategias en términos de que, oiga, esta población crítica, yo la tengo que llamar y tengo que saber cómo está. Ese resultado de ese hallazgo, cuando yo entrevisté a la persona, tiene que estar ahí en esa base de datos en Excel. Dígame cuándo hizo, ¿cierto? Esa intervención, cuándo lo llamó, qué fue lo que usted le dijo y necesito que en esa misma base de datos, en la trazabilidad, me diga cuál fue el soporte que usted dejó. ¿Cierto? Y sobre eso entonces, en términos de ese contacto inicial, de esa intervención inicial, yo necesito que usted me diga cuáles fueron las actividades en las cuales esa persona usted le incluyó y que me demuestre que esa persona participó o que no participó.
¿cierto? Y que dentro de eso, si estuvo centrado, por ejemplo, en control de las condiciones de trabajo o en control de las condiciones de salud, usted me cierre ese caso, ¿cierto? En una base de datos en Excel, en el cual si usted quiere ponerle muñequitos, póngale muñequitos, colores, números en términos de los códigos que usted utilice, ¿cierto? Pero que de una manera muy sencilla, de una manera casi plana, usted pueda simplemente digitar el número de cédula del trabajador y le salga todo lo que usted hizo en este periodo. Es eso la trazabilidad. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Si no tengo diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores, ¿es pertinente evaluar ahora que las condiciones de trabajo, tanto en casa como en la empresa, han empeorado? Bien, ha sido, digamos, como uno de digamos, de los dilemas de muchas de las empresas, ¿cierto? Y ha sido uno de los dilemas de los responsables de las áreas de salud y seguridad en el trabajo. Algo que finalmente está pasando es que finalmente nos cogió, digamos, esta contingencia nos cogió fuera de base y muchas veces lo que uno empieza a mirar y mi recomendación es, pues mire, primero, si usted considera que de alguna u otra manera esa información usted le va a generar algún tipo de argumentación para proponer cambios ante la gerencia, para proponer obviamente otro tipo de estrategias de control, empiece a evaluar. Sin embargo, es importante que usted tenga en cuenta que ahorita todas las condiciones de trabajo estarán desviadas, ¿cierto? De tal manera que usted es el que tiene que todo el tiempo recordar, ¿cierto? Y ser el rasero para decir cuáles fueron las condiciones que cambiaron. Por supuesto que usted tiene que contar cuáles esos tiempos de exposición que se aumentaron, qué fue lo que pasó con esa condición de salud de la gente. Pero recuerden que esto es un diagnóstico que está siendo desviado respecto a lo que estaba pasando anteriormente en la empresa. ¿Qué es lo que está sucediendo en términos de desorden musculoesquelético? Y es que finalmente el hecho de que usted tome una temperatura inicial sobre el tema, por ejemplo, de sintomatología, usualmente le va a generar algún tipo de falsos positivos cuando usted va a verificar el tema de las alteraciones realmente o de diagnósticos o de, por ejemplo, de procesos estructurales que tenga la persona. En otras palabras, ahorita nos va a salir más gente que dice, oiga, me duele todo, todo me está molestando, mire lo que está pasando con mi jefe y demás, pero cuando hacemos un acercamiento, empezamos a evidenciar que realmente no hay tanta evolución, por ejemplo, en el daño, no hay tanta evolución, por ejemplo, en las alteraciones estructurales, de tal manera que si usted hace eso, hágalo, yo considero que sí es pertinente, pero usted no se quede con esa información inicial. Eso implicará que usted tendrá que tener acciones de confirmación de que esa problemática realmente sí se está dando, ¿cierto? De tal manera que aquí es donde usted cuenta con entonces expertos en el tema, profesionales, fisioterapeutas que le puedan decir, no, mire, este tema de sintomatología probablemente estará asociado a un tema psicosocial, porque cuando yo miro a esta persona, ¿cierto? No hay daño estructural, es funcional, realmente está sentado, está centrado probablemente a algo de percepción, de molestia del trabajador, de tal manera que lo que le estoy diciendo es sí, tome la temperatura ahorita. Claro que usted sí tiene la posibilidad, cuéntele a la gerencia y mire y tome un diagnóstico de la problemática de su empresa, ¿cierto? Pero lo que le estoy diciendo, si lo hace, pilas, confirme, porque usted no puede dar, no puede casi que generar diagnósticos confirmatorios con ese termómetro que usted utilizó como en ese instante inicial, ¿sí? Más preguntas. Perfecto. Bueno, Yoreli Fernanda Pacheco pregunta, cuando un trabajador reporta alguna condición de salud, como empleador debo solicitar el soporte. De ser así, ¿qué normatividad hace referencia? Repítemela otra vez, porfa. Cuando un trabajador reporta alguna condición de salud, como empleador debo solicitar el soporte. De ser así, ¿qué normatividad hace referencia? No, digamos como que finalmente la respuesta es por supuesto que tú tienes, por supuesto que tú tienes que generar, digamos, el registro de esa condición de salud y tú tendrás entonces que validarla, obviamente, ante un ente que digamos, que la certifique, cualquier tipo de diagnóstico que sea.
¿Cuál es la legislación que ahorita lo está solicitando? Hay muchas normas y hay muchas resoluciones, casi que finalmente dentro de la historia del marco legal, digamos, esta es una de las acciones que tienen que ser respaldadas y que tienen que ser casi que protegidas por la empresa. Ahorita finalmente, si tú lo miras por ejemplo, legislaciones como, por ejemplo, las recientes, la 1562, hasta ahorita, por ejemplo, con las resoluciones o, por ejemplo, lo último que ha salido en el periodo anterior, la 041, la 666, lo que le está diciendo es pilas, porque finalmente usted sí le tiene que dar seguimiento a sus trabajadores que también tienen algún tipo de diagnósticos o de comorbilidades. Y eso implica que usted lo tiene que gestionar en términos de controlar el factor de riesgo en su trabajo y de controlar o de generar estrategias de control sobre el trabajador. Entonces, digamos como que exista una sola, digamos, una sola norma, una sola resolución, una sola ley frente al tema del registro de la condición de salud por parte del área de salud y seguridad del trabajo. No, hay varias. Y finalmente sobre esto lo que yo sí te estoy diciendo que es lo más novedoso es pilas, porque las resoluciones que han salido en el primer semestre de este año te están diciendo es sí, usted tiene que generarle control a la población que tiene afuera y pilas con esta gente que tiene comorbilidades porque usted le tendrá que dar entonces solución. Sobre esto, ¿cuál te sugiero que empieces a mirar? Mira la 666, mira la 041 y sobre esto finalmente te empezará a dar luces de lo que tienes que hacer ahorita bajo estas condiciones de cambio en las condiciones de trabajo. Perfecto, listo, Alejandro. Bueno, Sandra Roncancio nos dice que en vez de las pausas activas, ¿qué otros métodos se pueden utilizar para reemplazarlas? Yo considero que finalmente, y algo que nosotros estamos sugiriendo también desde Positiva, nosotros como consultores especializados desde Positiva, lo que sugerimos es que finalmente a la gente le genera, hay veces, pues, primero te lo voy a responder por ese lado, y es que a veces a la gente le genera un poco como de inquietud y a los jefes o a los dueños de las empresas y también a muchos de los responsables dicen, no, pero entonces aquí no me las quite. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es déjele el nombre. Si ese es el nombre que usted tiene para movilizar a su gente, déjelo. ¿Qué es lo que nosotros sí estamos sugiriendo en esos espacios, cierto? Y es que en esos espacios se tienen que empezar a utilizar ejercicios y actividades terapéuticas que de alguna u otra manera empiecen a estar centrados en problemáticas mucho más grandes asociadas al tema del sedentarismo, de tal manera que un poco el ejercicio está centrado en que la pausa activa en donde usted llega, estira, mueva el cuello, después mueva lo otro, no es lo que nosotros estamos sugiriendo. Utilice estrategias que sean más globales, que le enseñe más bien a la gente que usted en ese espacio de esos 10 minutos, usted pueda contarle qué hacer cuando le está molestando el cuello en términos de cómo dormir, en términos de que mire que finalmente cuando usted respira y usted ubica el tronco en esta forma, ¿cierto? En su computador le permite disminuir la presión, ¿cierto? En momentos en los cuales usted le enseñe que probablemente ese tema de la sintomatología también está asociado a sus condiciones, por ejemplo, físicas y antropométricas. Esos son los espacios que nosotros estamos cambiando en donde tenemos que dar un repertorio muy amplio, ¿cierto? De recomendaciones, más que simplemente pararse uno frente al trabajador y decirle, venga, estire y cuente hasta 1, 2, 3, 4. Eso ya no se está utilizando, ¿cierto? Porque recuerden que Ujú. ahorita la estrategia está sentada en fortalecer la autogestión del trabajador. Las pausas activas tienen un contenido de conocimiento muy pobre, ¿cierto? Y lo que se busca es buscar otro tipo de estrategias a través de técnicas terapéuticas, a través de técnicas de psicosocial que le permitan al trabajador tomar decisión para controlar lo que está pasando en su salud. Perfecto, ¿Qué otra? Alejandro. Bueno, vamos a mirar por acá. Bueno, tenemos muchas preguntas, pero digamos que todas son muy parecidas a las que ya te he realizado. Bien. Mm, Bueno, muchos comentarios de felicitaciones, que muchas gracias por la capacitación, muy provechoso el tiempo. Bueno, Alejandro, creo que ya Bien, ya muchas está bien gracias. así. Muchas gracias.
Gracias, Muchas de gracias a verdad que ustedes. gracias por acompañarnos en este espacio, gracias por la participación de todos nuestros asistentes y Alejandro, nuevamente gracias por compartirnos todos tus conocimientos el día de hoy. Como siempre, con todo gusto, gracias a Positiva, como siempre, por tenernos a nosotros como aliados estratégicos, por el hecho de contar con nosotros, de poder volver a contarle a la gente que usualmente uno se encuentra en espacios. Ahorita, pues básicamente toda esa punta de teléfono de, oiga, esto es lo que nosotros estamos haciendo, esto es lo que está pasando afuera, de tal manera que, como siempre, bienvenidos. Desde Aplicando SSIT, nosotros siempre estamos tratando de generar nuevos conocimientos y nuevas estrategias, y es la idea de nosotros compartir y que nosotros desde Positiva también empecemos a generar, digamos, otra forma de, digamos, de intervención, entendiendo que hay tantas desviaciones y que estamos a la contingencia y que no sabemos hasta cuándo va a parar. Muchas gracias, que tengan un día bonito y nos estaremos entonces viendo. Claro que sí, por supuesto, gracias a todos por su participación activa. Les recuerdo que la grabación de este taller y los demás talleres web la pueden visualizar en www.posipedia.co. Recuerden que estará cargado 72 horas después de finalizado el taller. Los certificados los pueden descargar de 1 a 8 días hábiles en el portal Travesía, www.positivatravesía.co. Agradecemos a todos su compromiso con la prevención. Que tengan un feliz día. Los dejo con el siguiente video. Te mostraré de una forma agradable ejercicios prácticos que podrás realizar. Es fácil, yo te guiaré. Con tu espalda recta, estira los brazos totalmente hacia arriba con los dedos de las manos entrelazados y haz estiramientos como si quisieras empujar el techo durante 15 segundos.